Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video quisiera compartir una pregunta que me hicieron el otro día, que la verdad la encontré muy buena y que personalmente también yo mismo me la había hecho en su momento, la hice y también la escuché muchas veces en la universidad. Esta pregunta es la siguiente: ¿la Biblia reprime la sexualidad de las personas? Personalmente, cuando entré al mundo universitario, me encontré con que este estigma, este paradigma, esta idea de que la Biblia es represiva respecto al tema de la sexualidad, estaba en muchos de mis compañeros. Incluso yo mismo en algún nivel lo tenía. Y cuando va pasando el tiempo, uno deja estas preguntas de lado, pero sin embargo, de alguna forma, si tú no las resuelves, la idea de que efectivamente, por ejemplo, la Biblia es represiva respecto al tema de la sexualidad, se mantiene. Hoy día quiero brevemente tratar de responder esta pregunta, hacer un acercamiento y plantear que justamente la Biblia no es represiva respecto al tema sexual. ¿Por qué es tan importante responder esta pregunta ahora? Puntualmente hoy día nos estamos viendo invadidos por una cosmovisión que yo voy a denominar la cosmovisión de género. Ya más o menos saben a lo que me refiero. Una cosmovisión que nos da una imagen desvirtuada acerca de la sexualidad. Hoy día no me quiero dedicar a criticar esa cosmovisión, ese enfoque. Lo que quiero hacer es ser propositivo y decirles a ustedes que la Biblia, bajo ninguna circunstancia, es represiva respecto al tema sexual. Hay que reconocer, sí, que movimientos cristianos a lo largo de la historia, por ejemplo, los movimientos puritanos, fueron muy represivos con respecto al tema sexual. Sí, así es. Hay mucha literatura que podríamos mencionar. Sin embargo, hoy día quiero que volvamos a la Biblia. Quiero que pensemos en lo que la Biblia nos dice. Y me gustaría ver dos libros, solamente dos textos. El libro de Génesis, que nos habla de la creación. Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 28, vemos la creación de Dios referida al hombre y la mujer. En otras palabras, vemos que Dios crea al hombre y a la mujer. Forma al hombre y a la mujer con la misma dignidad, pero a la vez con una paradójica dualidad. Los dos son seres humanos. Adán, cuando ve a Eva, la reconoce como un igual. Sin embargo, de alguna forma, ve que es diferente. Esta paradójica dualidad es lo que hace evidente que hombre y mujer fuimos creados con cada uno con una esencia que nos define como varón y como hembra. Somos diferentes, pero complementarios. Esta dualidad se pone en evidencia, por ejemplo, en la sexualidad que es inherente a cada uno de nosotros. El cerebro masculino funciona de una forma diferente al cerebro femenino. Tenemos un sistema de hormonas distinto. Los hombres generamos una musculatura diferente a la de la mujer. Estos dos cuerpos, que son distintos, que son tan diferentes, sin embargo, son a la vez complementarios. Y en el acto sexual se vuelven uno. Y pensemos solo en esto que a mí siempre me ha llamado la atención, que de todo el reino animal, solo el hombre y la mujer son los seres que cuando efectúan el acto sexual se miran cara a cara. Solo los seres humanos, cuando efectuamos el acto sexual, tenemos la posibilidad de mirarnos cara a cara y reconocer al otro como un tú con quien me hago un uno. Dos almas que se vinculan de maneras que trascienden a las meras explicaciones biológicas. Una vinculación afectiva, una vinculación espiritual que se traduce en la experiencia de sentirse uno. La unión en el acto sexual es la muestra de una unidad mucho más potente que la mera copulación. A diferencia de lo que hoy día se nos presenta, eh,
tenemos que ser sinceros, que el acto sexual, la sexualidad misma, implica algo mucho más potente que el simple placer físico, que el orgasmo. Erich Fromm, filósofo psicólogo, él ya menciona cómo en su tiempo, en su época, ocurría que el ser humano, al cosificar al otro, al ver al otro solo como biología, terminaba considerando y evaluando a la pareja sexual como un medio para un fin. En último término, hoy estamos en una época en donde se nos enseña que el otro, que la otra persona, no es alguien con quien debo vincularme, sino que más bien es un medio para que yo pueda satisfacer mi deseo, mi placer, mi concupiscencia. En último término, estamos en una cultura hedonista, hedónica, y por lo tanto se hace más necesario que nunca el hablar acerca de la sexualidad y del sexo desde una perspectiva bíblica. Es interesante porque la Biblia nos dice algo, nos manda literalmente a efectuar el acto sexual. Dios, en el huerto del Edén, mandó a Adán y a Eva que se reprodujeran, que fructificaran, que en último término poblaran la tierra. Y de esta forma fuesen dando a conocer el carácter creativo de Dios reflejados en nosotros, los seres humanos, y a su vez fuesen dando a conocer el amor de Dios. Porque, ¿qué mayor gesto de amor si no es acaso el unirte con una sola persona para toda la vida y decidir ser uno con otro? Ese es un gesto de amor que hoy día en nuestra sociedad se está perdiendo. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de pureza sexual, nos referimos a algo tan potente como la monogamia, el estar con una sola persona por toda tu vida. Esto no es porque la Biblia efectivamente sea un libro aburrido que no quiere que nos deleitemos, sino más bien todo lo contrario. La Biblia es un libro tan sabio, dado por Dios, que lo que quiere es que justamente lleguemos al máximo deleite posible en el acto sexual y que en ese deleite glorifiquemos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de algo hermoso que es la fidelidad. Escoger a una persona y decidir que con esa persona tú te vas a desarrollar, te vas a unir, te vas a vincular, vas a ser uno y que la vas a conocer. Y a su vez, en la medida en que la conoces, te vas conociendo a ti también. Hoy día, lamentablemente, vemos cómo el mundo ha cambiado la idea de la sexualidad de una forma que a duras penas logramos visualizar. Ahora, estos cambios en la visión de la sexualidad, por ejemplo, por estas cosmovisiones, como la cosmovisión de género, tienen su raíz, tienen su inicio en un momento de la historia humana. Y este momento es cuando Adán y Eva caen. Antes de la caída, Adán y Eva se encontraban desnudos. No había vergüenza en ellos. La naturalidad de la sexualidad no había sido corrompida por el pecado. La morbosidad no existía, ni la malicia en mirar al otro. Tampoco se encontraba presente el egocentrismo, que hoy día nosotros sí, por ejemplo, vemos en muchas relaciones de pareja. La unidad vincular que había en la sexualidad que se encontraba presente en Adán y Eva antes de la caída se vio nublada por el pecado. De pronto surgieron fantasías, engaños, idolatría al placer. En último término, un deseo de sometimiento. El hombre viendo a la mujer como un medio de obtener placer. La mujer, a su vez, sintiéndose oprimida y por lo tanto actuando de forma violenta y airada contra el hombre. En un momento donde solo había transparencia y honestidad,
vino el pecado. Y entonces el diseño de Dios fue corrompido. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué es lo que realmente pasa en el plano sexual? Lo que ocurre es que después de la caída en el huerto del Edén, la belleza de la sexualidad se fue diluyendo por el pecado. Esa dignidad que había en el hombre y en la mujer comenzó a verse manchada. Entonces ocurrió algo. Ocurrió que Dios, en su infinita sabiduría, nos da su palabra, nos da la Biblia y nos señala, por ejemplo, cómo poder vivir de nuevo la vida sexual de forma sana. Es interesante porque, insisto, a mí durante la universidad muchas veces mis compañeros me decían que la Biblia era represiva sobre el tema sexual. Seamos sinceros, la Biblia no es represiva. Tan abierta es sobre el tema sexual que la Biblia incluso tiene un libro entero dedicado a este tema. Cantar de los Cantares. Creo que es uno de los mejores ejemplos, en donde no solo se habla del tema sexual, sino que también se habla acerca de cómo vivir la sexualidad. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos del 1 al 3, presenta por una parte el gozo, la pasión que puede traer la experiencia sexual, pero a la vez se establecen los parámetros y los límites que Dios ha establecido para el desarrollo sano de lo que es la sexualidad. Es interesante que en Cantar de los Cantares el sexo no se presenta como una práctica que debe ser idolatrada, sino que más bien se trabaja y se desarrolla en su justa medida. Se nos pone en evidencia que una vida sexual dentro de los parámetros de Dios puede ser y es una de las experiencias más bellas y realizadoras que un ser humano puede vivir. Dios es el creador de la humanidad y a Él le interesa tener unidad e intimidad con nosotros. Pero también Él quiere que nosotros, dentro del matrimonio, gocemos de unidad, de intimidad, de afectividad. Es interesante que en este libro encontramos que el desarrollo de lo que es el vínculo sexual entre hombre y mujer se encuentra en etapas y que en la última etapa se encuentra el clímax del desarrollo de lo que es la vinculación sexual. Desde el capítulo 1, más o menos como hasta el 3, versículo 5, vamos a encontrar el cortejo de los amantes, palabras de amor, en donde el hombre halaga a la mujer se deleita en hablar bien del hombre, en donde ambos dan a conocer su deseo de tener intimidad. Sin embargo, vemos una cosa muy interesante, que ambos entienden que aún no es el tiempo, que están en un periodo de enamoramiento, de expectación, de anhelo por el otro. Los enamorados, en Cantar de los Cantares, deben aprender a contemplar la belleza del otro y así valorar y deleitarse en la presencia de él o de ella. Los enamorados en esta primera etapa deben conocer las virtudes de su amado, de su amada, y así saber realmente si quieren y si anhelan de verdad llegar a ser uno en el sagrado vínculo que es el matrimonio. Del capítulo 3, versículo 6, al capítulo 5, versículo 1, observamos una instancia distinta, una etapa diferente, que es el compromiso, que es lo que para nosotros sería el noviazgo. Interesante, y destaco una cosa, que en Cantar de los Cantares no existe algo como lo que los chilenos decimos un pololeo o una etapa de besuqueo, de besarse, de conocerse. No. Primero hay un conversar, un dialogar, un hablar, un conocer al otro.
Y después de eso viene el noviazgo. Entonces, nos damos cuenta que en el noviazgo ya no es solo esta pasión lo que mueve a estas dos personas a querer eventualmente estar juntos. Ya no es solo la belleza física, el atractivo, no son solo las emociones que están a flor de piel. No, ahora es algo distinto. Es una certeza, un saber que he conocido a la otra persona, que podemos sentarnos a conversar, que hemos generado esa confianza para poder abrir nuestros corazones el uno al otro. Por último, después del noviazgo, encontramos en los versículos que van del capítulo 5, versículo 2 hasta el capítulo 8, versículo 14, nos encontramos ya con el matrimonio, en donde Dios bendice a esta pareja que se está uniendo al matrimonio, en donde Dios habla acerca de que el acto sexual, la unión entre un hombre y una mujer, es bendecida, porque han pasado por cada una de las etapas y se han guardado para el otro. Sé que hoy día hablar de este tema es súper complicado, incluso dentro del mundo cristiano. A mí me ha tocado escuchar a pastores decir que si dos personas ya están de novios, que se casen, queda lo mismo total, ya se comprometieron. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el acto sexual se guarda para un momento específico, que es el vínculo matrimonial. Quien no logra generar el dominio propio para esperarse hasta ese momento, lo más probable es que en el matrimonio vaya a tener muchas luchas y muchos problemas. Porque el guardarnos para el matrimonio no es solo un tema de reprimir emociones o de, más bien dicho, contener emociones. El guardarnos para el matrimonio es algo distinto, es una formación de carácter. Ahora te digo, si tú ya tuviste sexo prematrimonial, nos arrepentimos y volvemos a comenzar, porque sabemos que Dios tiene un Dios perdonador. Ahora, en este libro, en el libro de Cantar de los Cantares, hay algo interesante, porque también se habla del quiebre, se habla del desacuerdo y se muestra que una relación matrimonial no solo puede estar fundamentada en el goce y el placer sexual. Recordemos que somos seres caídos. Hombre y mujer hemos caído. Y en cuanto hemos caído, eventualmente nosotros sabemos y tenemos tremendamente claro que si nuestro matrimonio no está fundamentado en Dios, en su palabra y en amarlo a Él sobre todas las cosas, siempre van a haber circunstancias o situaciones que nos van a ir separando. Es importante entender lo siguiente, que a diferencia de buena parte de la literatura que hoy día nos entrega el mundo, digamos la literatura secular, la Biblia nos dice que el sexo nunca puede ser nuestro ídolo y que el sexo no puede ser el centro de nuestra relación. El centro de la relación en un matrimonio es la gloria a Dios. Y cuando entendemos eso, podemos comenzar a vivir el deleite de lo que es el acto sexual en su plenitud, porque sabemos que hasta ese acto, el acto sexual, es una instancia de honra y gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Todo lo que hagan, coman, beban, trabajen, háganlo para la gloria de Dios. Hoy día te quiero decir una cosa. Tu vida sexual es para la gloria de Dios. Si conducimos el matrimonio según los lineamientos de la palabra de Dios, vamos a poder salir adelante de cualquier crisis que se nos presente.
porque nos vamos a dar cuenta de una cosa, que en último término, el matrimonio, dentro de lo que es la vida de dos cristianos, no es y no tiene como propósito nuestro deleite, sino la gloria a Dios. Y cuando comenzamos a buscar glorificar a Dios, entonces el matrimonio y la vida sexual comienzan a trascender, comienzan a ser vividas en plenitud. Esta es una pequeña reflexión y espero que te pueda servir y que te motive a no dejarte convencer por la cosmovisión que hoy día está afectando el mundo y que hoy día nos dice que la Biblia es represiva en temas como la sexualidad. Por el contrario, la Biblia habla mucho, nos da consejos y directrices. Te invito a buscar libros, te invito a santificarte, te invito a profundizar en la palabra de Dios y conocer cómo poder vivir una vida sexual para honra y gloria de nuestro Señor. Bueno, eso sería todo. Eh, muchas, muchas bendiciones. Chao.